Buenas tardes, macehuales y xochipilis. Perdonen el uso de la sucia lengua del conquistador, sobre todo en estos temas que nos acercan a su desindigenizado trasero. Queridos podcast escuchas, Pil podcast escúchame, gracias por acompañarnos el día de hoy. No sé si están enterados, pero nosotros sí. El día de hoy, ya hace mucho tiempo que venimos con ganas de abordar la cuestión de lo indígena, ¿no? En tanto que mexicanos creo que es un tema rampante, y el día de hoy tenemos a un invitado de lujo para ayudarnos con este tema, alguien que sí sabe de lo que habla, a diferencia de nosotros. Estamos con el señor Brian A.G., así lo pueden buscar en el TikTok y deleitarse y desindigenizarse, sería una gran opción de propuesta, ¿no? Nada, señor Brian, por favor, deleítenos, díganos cómo se siente estando aquí en Los Ojos del Tecolote Podcast. Y me gustaría que empezara a usted explicar por qué está aquí, porque estamos tratando de abordar un problema que trajimos desde otra plataforma. Claro que sí. Pues, primero que nada, muchísimas gracias por la invitación. Justamente, como bien lo acaban de mencionar, yo estoy más activo en la plataforma de TikTok y allá suscitó no problema, pero más que nada aclaraciones. Y yo soy licenciado por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Soy licenciado en la materia de etnohistoria, entonces me pueden encontrar no nada más en TikTok, también en Instagram y YouTube como el Brayas-etno, ya que decidí justamente abordar las cuestiones de la licenciatura y compartirlas en esta plataforma de TikTok ya desde hace 5 años aproximadamente. Entonces, pues, el tema por el cual me encuentro aquí platicando hoy día con ustedes es para hablar justamente de la señal que vieron los mexicas en el lago de Texcoco. Exactamente. Justamente este tema se abordó nuestro compañero Negrete, el arroba MaxNisea, lo encuentran en TikTok, y hay aquí un debate, ¿no? ¿Qué significa ese trapo que nos pone a niños a desmayarse todos los lunes en las asambleas de la escuela? ¿Por qué hay un gallo en ese trapo? ¿Y qué quiere decir todas estas cosas, no? El lore de esta discusión empezó porque justamente MaxNisea, el Negrete, para términos de este podcast, es que es esquizofrénico el Negrete, tiene varios alters. Supuestamente, güey. En su alter esotérico, estuvo bien explicarnos, dar una propuesta sobre un acercamiento a la bandera desde la cabala y el esoterismo, ¿no? Cosa que el señor Brian, pues, tiene otros datos. Ahí podemos ver papeadas por ahí, ¿no? Entonces, bueno, a ver, yo creo que debería señor Max dar su comentario introductorio, ¿cómo ves? Yo quiero empezar señalando que aquí el desacuerdo que tenemos del señor Brian y yo va más allá de los datos, yo sospecho. O sea, es un desacuerdo de método. Y eso es lo más difícil de estar de acuerdo, porque uno puede preferir un método, otro prefiere otro, pero los datos creo que no están tan a discusión. Yo creo que hay tanta, porque yo me remetí, para empezar, a lo que decía Eduardo Matos. Y si ustedes conocen a Eduardo Matos, es Matos Moctezuma, para los desconocidos del tema. Desde luego. Es el fundador del proyecto arqueológico del Templo Mayor, ¿no? Y estaba en una conversación, típicos programas así de gobierno, así como del Canal 11, en donde platicaba el asunto de la historia, del desenvolvimiento del símbolo pictográfico del escudo nacional. Entonces, una cosa que olvidé también decir, si soy justo también con el señor Brian, es de que no pretendía hacer mi lectura exclusivamente sobre los nahuas, ¿ok? Mi lectura era sobre el desenvolvimiento que puede tener ese símbolo y las interpretaciones que podemos hacer de ese desenvolvimiento, porque un asunto es lo que
el estandarte o el símbolo que está ahí grabado en el templo de la Guerra Sagrada. Y otra cosa es lo que está en los códices, y otra cosa es lo que está en las monedas, ¿no? Porque tiene cada uno su propio desenvolvimiento, su propio proceso, su propio uso semántico incluso, ¿no? No es lo mismo el escudo nacional de hoy que lo que no era escudo nacional, o por lo menos era en parte estandarte, ya me corregirá Brian, de los nahuas, evidentemente, ¿no? Entonces nuestra discusión, aquí yo quiero empezar, sobre cómo es legítimo una interpretación de un símbolo y qué instrumentos tiene un historiador para poder desdoblar todos los significados, y si es acaso también posible encontrar como la originalidad o tratar de estudiar la mentalidad antigua, siendo que lo que tenemos a disposición es materia, ¿no? Son evidencias escritas, evidencias arqueológicas, de arquitectura y muchísimas, ¿no? Entonces yo quiero lanzar esta primera pregunta, sobre todo al señor Brian, de que me diga cuál es la manera correcta de hacer una interpretación, sin que ésta se desborde en una sobreinterpretación, porque, bueno, eso es algo que ya también iremos discutiendo, ¿no? Exactamente. Como preguntaba Kant, señor Brian, ¿qué nos queda esperar? ¿Qué nos queda saber de lo que podemos saber? Díganos, claro que sí. Pues fíjate que no hay un método estricto desde la historia para poder interpretar los códices en este caso. Nosotros nos apegamos a los documentos o evidencias, generalmente son españoles, porque todo este tipo de documentos comenzaron a surgir post-conquista, salvo el Teocalli de la Guerra Sagrada, que data aproximadamente de 1506-1507. Y en los documentos españoles pues se registra mucha de la cosmovisión indígena, que también ha sido bastante criticado, y de repente también me critican a mí por el hecho de que es que te apegas a los documentos españoles, que no sé qué, pero realmente estos documentos aún conservan mucha cosmovisión, mucho pensamiento indígena. Uh-huh. Lo que sucede también con las formas de interpretar es de que muchos nos apegamos. Yo personalmente me apego a la parte de iconografía. Entonces, para poderse meter a este tipo de estudios, porque a final de cuentas, además de ser un método, pues también digamos que sería una ciencia pequeña, ¿no? O sea, no una pseudociencia, pero sí es un método para poder hacer las interpretaciones un poco más adecuadas. O podríamos decir que es ciencia en sentido humanista, ¿no? Sí, pues sí, a final de cuentas es como una ciencia. Se aborda desde la historia del arte, porque de hecho lo comenté en el video en el que le hice al compañero. Erwin Panofsky, por ejemplo, es el primero en proponer esta herramienta, pero él lo hace más para el arte europeo. De cierta manera, pues este mismo método lo quisimos implementar ya desde mucho tiempo antes en el arte mesoamericano. Entonces, esto nos permitió justamente tener otro tipo de lecturas para poder acercarnos no nada más a los códices prehispánicos, a los códices novohispanos, sino también yéndonos un poco más para atrás a los murales teotihuacanos. Justamente me está arrancando el argumento a la boca, señor Brian, justamente el caso del jaguar reticulado, por ejemplo, ¿no? Así es, sí, justamente. Exactamente, para los que no saben, si usted busca en Google jaguar reticulado, encontrará un dibujo de un mural teotihuacano, que es justamente un jaguar, y que está reticulado significa que está dibujado como con palitos, ¿no? Una estudiosa, me parece que es extranjera, pero no me acuerdo si era polaca o algo allá europeo. Ella desdobla justamente desde esta hermenéutica de un pintor que quiere disimular, pintar el oleaje justamente con retículas. Entonces hace esta segunda interpretación de que el jaguar reticulado tiene que ver con eso. ¿Qué pasa? ¿No? Me gustaría matizar mucho esta parte porque luego cuando nos ponemos en plan académico y palabras rimantes y todo eso, se pierde un poco el foco, ¿no? Digamos, el problema empírico creo que es muy claro, ¿no? Estamos hoy, el día de hoy, 2026, sentados,
y de repente aparece una piedra, ahí con unos dibujos bien raros, ¿no? Y la pregunta, pues es clara, ¿y quién hizo esta piedra o esta bandera o este códice con unos dibujos bien raros? ¿Qué quería decir o qué significa o de qué va, ¿no? Y ahí nos metemos al mismo problema de todo lo escrito, ¿no? Todo lo que es escrito realmente tiene algún sentido, todo lo que es escrito es susceptible de alguna interpretación, más allá hay algo fuera del texto, dirían incluso ciertos filósofos franceses. Creo que desde que tomamos esta honesta perspectiva de que literal estamos ante un dibujo raro en algún testigo material aún más extraño, luego entonces podemos empezar a hacernos un poco más laxos para el entendimiento, ¿no? De todo lo que podríamos llegar a decir sobre algún contexto o algún contenido, ¿no? Y sí, justamente dando paso a la siguiente pregunta, ¿no? No, espérate. Ah, bueno, antes de pasar. Porque, a ver, hay cosas que hay que aclarar. Ok, entonces aclárame o desarróllame esto más, por favor. A lo mejor te interrumpió, no pudiste desarrollarlo, Brian. Entonces tú estás apegado a una hermenéutica iconológica. Bueno, sí, en cierta manera, de acuerdo con la propuesta de Erwin Panofsky, sí. Pero antes de llegar a la parte iconológica, únicamente nos podemos quedar también en la parte iconográfica, que ese sería como el segundo paso. Ok. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones, voy a aclarar esta parte, porque en muchas ocasiones la iconología sí puede apegarse más a algo que ya es completamente conocido. En tanto que la iconografía sí puede quedar un poco más ambiguo, pero tienes la posibilidad a estar sujeto a cambios de interpretación, quiero decir. Ok. Entonces es como la forma en que hasta cierto punto, inclusive el mismo método puede llegar a ser demasiado volátil. No porque no sea seguro, sino porque preferimos abrir las posibilidades a otro tipo de cosas, de interpretaciones, pues. Sí, que justamente es la misión científica, ¿no? Decía el otro día algún filósofo raro que la ambición de cualquier científico es tener un argumento tan bueno que llega alguien más y te lo tire, ¿no? Por eso yo que soy más vulgar digo que la ciencia es como un albur, ¿no? No importa lo que le digas a la ciencia siempre te va a decir que se lo pruebes. Es decir, ¿no? Exactamente. Traemos por ahí también el ejemplo de los olmecas, ¿no? Obviamente es interesante el caso de las cabezas olmecas y este vinculamiento que querían hacer de los con afrodescendientes, simplemente porque a los europeos les parecía que eran similares a la afrodescendencia. Es decir, desde su método, digamos, perfectamente exográfico, estaban tomando como referencia la Biblia, ¿no? Y las 5 tribus, y en ese momento, pues ese era el status quo de la ciencia o del pensamiento quizá, ¿no? ¿Qué pasa? Obviamente se empieza a desestimar la Biblia como fuente historiográfica para temas ajenos al Levante, y hoy en día ya empezamos a reconocer los rasgos de la gente de la zona olmeca y llegamos a nuevas interpretaciones, es decir, lo único que nos quedan son interpretaciones y esas interpretaciones entre más para ser científicas lo único que tenemos que hacer es ser genuinamente transparentes, ¿no? Creo que esa es la obligación ética de cualquier científico social, ser transparente con su método y con sus referencias. Totalmente, pero fíjate que depende de qué pregunta quieras responder, porque si queremos responder la pregunta de que ¿qué es lo que pensaban los nahuas? Claramente uno no puede hacer descontextualizaciones e inserciones alienígenas al marco semántico en el que nos estamos manejando, ¿verdad? Y es que dependiendo de si tu respuesta le interesa un asunto simbólico o histórico o performativo incluso, ¿no? Porque no es la misma interpretación que puede tener, que podemos tener, por ejemplo, de el escudo nacional en la bandera que el escudo nacional en el mundo náhuatl, ¿no? Pero después nos encontramos con otro reto, y es que los símbolos parecen constantemente estar siendo mutados por los grupos que lo reclaman, ¿no? Y esos grupos que lo reclaman
implementan nuevas dinámicas y nuevos objetos a ese propio símbolo, ¿no? Y esas propias dinámicas y objetos terminan tan contaminados entre lo que dice, por ejemplo, la interpretación del águila en Europa, que la interpretación del águila en Mesoamérica, o la interpretación de lo que muchos piensan que son coronas de laureles ahí en el escudo nacional. Entonces, uno tiene que ir más allá de lo que un contexto en específico quiere decir para poder extraer un significado no nada más del pasado, sino también del presente y cómo se relaciona con el uso actual, ¿no? ¿Ustedes cómo ven eso? Pues evidentemente la estructura, sí, el pensamiento, y como bien lo mencionas, los dibujitos, en este caso el escudo nacional, por supuesto que van a cambiar, y esto se vio muy reflejado ya después del México independiente, cuando se retoma esta idea del águila posada sobre el nopal y comienza a aparecer en las banderas o los primeros intentos de la bandera para dar identidad a la nación. Valga la redundancia, a una nación naciente, porque ustedes sabrán que dentro de la historia de las banderas, pues también está, por ejemplo, la del ejército trigarante, ¿no? Que era de los 3 colores, con 3 estrellitas y no sé qué tantas otras cosas. Entonces están jugando también con la simbología, jugando con el significado, con los signos. Y la bandera actual sí nos remonta al periodo prehispánico, pero también dejamos de lado el significado y las cargas culturales que tuvo posteriormente. Porque, bueno, de cierta manera, estando yendo y viniendo dentro del análisis que hace Matos Moctezuma, porque también sí ya lo vi. Perfecto. Lo que sucedió con el águila, con el teocalli de la Guerra Sagrada, es que es un genérico. Es decir, es una idea general que no es exclusiva de los mexicas. Pero aparece representada esta parte del águila en diversas culturas que son de carácter otomí, chichimeca, náhuatl, y lo que realmente es que queremos llamar escudo nacional, tampoco el águila es un escudo nacional para estos momentos, sino que el escudo de Tenochtitlan aparece reflejado en la parte inferior del Códice Mendoza, en la lámina 1, un escudo con flechas, mismo elemento que menciona Matos Moctezuma en este video que también nos menciona, ¿no? O sea, el video del conflicto, por así decirlo. Ok, mira, espérame, César. Ahorita ya vamos a entrar a lo sabrosito, porque ya van a empezar los intercambios de datos. Ya vamos a empezar ahí a decir, porque hubo un problema con el que yo me quedé picado, y es el asunto de si Huitzilopochtli ¿es águila o no? ¿Ok? Pero empezamos por ese, porque hay muchísimos, pero podemos empezar con ese, ¿no? Porque Huitzilopochtli es una figura que mutó muchísimo. Es que yo iría justamente antes de eso, por eso traemos al señor Brian para que nos calle los hocico los dos. Justamente la forma correcta de interpretar, o sea, primero, escindir que los teome, o que es el término, creo, salvo la mejor opinión del señor Brian, que no se entiende lo mismo el dios occidental que lo que son los teotl o los teome en el mundillo. Y luego entender que si bien en otras culturas occidentales el dios es como inmutable, tiene una propia entidad, justamente en el mundo mexica o justamente en las religiones mesoamericanas existe un tema bien escabroso que son las advocaciones y luego las transmutaciones que tienen estas figuras. Un ejemplo rápido, ¿no? Justamente Tonatiuh, cuando sale por el alba en el punto más alto, es un dios, y luego al atardecer para bajar a Mictlán otra vez se convierte en otro. Es decir, no sé si cambia el dios o cambian las advocaciones. Justamente si nos pudiera dar un poquito de luz sobre este tema de dioses, teomes y advocaciones, señor Brian, antes de llegar a decir si era o no Huitzilopochtli. Ok. Pues justamente como que lo explicas, lo mencionas, sí hay una similitud, pero algo que quiero dejar bastante claro es el término de Dios como un término descriptivo para poder hablar también de estas entidades
porque no hay mucha diferencia entre Dios, deidad, y la otra. Creo que tenemos problemas técnicos otra vez, señor Brian. ¿Ahora qué pasó? Ahora sí. A ver, ¿sí ya quedó? Creo que ya quedó. Sigue, por favor, repítanos, señor Brian. Sí, ok. Lo que sucede con el término Dios, nosotros lo tomamos como un término genérico. O sea, es un término descriptivo, más que un término adscriptivo. En este sentido, sí, evidentemente no es la misma concepción del Dios judío-cristiano, pero siempre reducimos Dios a esta entidad. Roma tenía dioses, Grecia tenía dioses, Egipto tenía dioses. ¿Por qué Mesoamérica no? Entonces, este tipo de términos, repito, lo utilizamos como algo descriptivo, porque todo aquello que está por encima de lo humano tiene este carácter divino, pero también hay que ser bastante específicos. Por ejemplo, el tlacuache es un ser sagrado, y existen seres sagrados que son emisarios de los propios dioses, y en Mesoamérica tenemos varios: el Ahuizotl, el tlacuache, la Ixtaf, entre muchos otros. Entonces, este tipo de personajes van a estar justamente entre lo humano, entre lo divino, y todo lo que está por encima del humano entra en esta categoría de ser sagrado, ser divino, hasta el creador. Entonces, esto como en un primer momento. Ahora, lo que pasa con los dioses es que en muchas ocasiones pueden tener varias vocaciones. La vocación, para que quede también claro, es un dios que tiene otras características, pero va a compartir ciertas similitudes. En ese sentido, ahí es donde nos apegamos, por ejemplo, a la iconografía. Tezcatlipoca. Tezcatlipoca es el dios que tiene más advocaciones, que tiene más nombres. Entonces, cuando Tezcatlipoca se desdobla, se dice que este desdoblamiento es una actividad que el dios no puede ser ni hacer. Tezcatlipoca, por ejemplo, cuando se convierte en Tepeyolo, hace temblar. Y además de que el jaguar es la advocación de Tezcatlipoca. Entonces, este tipo de actividades es la que estará supliendo al dios que no puede hacer, repito, el hacer temblar en este caso. Pero, ¿qué es lo que va a compartir Tepeyolotl con Tezcatlipoca? El pectoral. El anáhuatl, este pectoral es circular, blanco con rojo, además de la carencia de patita en algún caso, o en algunas representaciones. Y también puede llegar a cambiar el color del dios. Tezcatlipoca original, el Tezcatlipoca negro, sabemos que tiene pintura facial negra en franjas horizontales. Cuando es Tezcatlipoca rojo, también conocido como Xipetotec, pues justamente esta franja ya cambia a color rojo. Cuando es azul, entonces lo notamos como Huitzilopochtli, y solamente como Quetzalcóatl cambia por completo la pintura facial, se hace rojo o negro. Pero es un Tezcatlipoca blanco, final de cuentas. Ok, pero a ver, apliquemos este análisis genealógico, no sé si tú le quieres decir genealógico, a Huitzilopochtli. Porque Huitzilopochtli, si me dejas mencionar los datos, posiblemente no haya sido ni siquiera, por ejemplo, el dios patrono o el dios tribal de los primeros aztlanes, o como se le quiera decir, que migraban, sino que se fue poco a poco introduciendo y se fue poco a poco divinizando, porque incluso hay hipótesis, muchísimas, pero una de esas más interesantes es de que haya sido una persona guerrera que fue divinizada por el grupo y después se le rindió culto. Y después sale toda esta amalgama de que si es el colibrí del sur, que si es un águila, como está en la referencia que di, o es posteriormente hasta el estado imperial, no sé si tú vamos a estar de acuerdo en esto, se convierte en un aspecto del sol. No el sol propiamente dicho,
pero sí un aspecto guerrero del sol. ¿O tú cómo ves este asunto? Pues mira, he escuchado la propuesta de Oiga, profe, antes de eso tengo una duda. Entonces, sí, para los que somos lentos, entonces un Dios y una advocación es, digamos, podríamos entenderlo como que nuestro Dios tiene distintos ajuares, una cosa así, o cómo podemos entender el tema de la advocación, así dicho, muy mundano. Lo podemos entender así. A ver, voy a hacer el ejemplo más sencillo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Es un solo Dios, pero con distintas representaciones. Ok. Bien, ahora sí que en distintas presentaciones para su comunidad. Exactamente, ¿no? Pero aquí lo que va a ser en el caso de los dioses... Perdón, antes de meternos a eso, otro ejemplo también muy claro es el de las vírgenes. Todas las vírgenes son María, todas. ¿Qué es lo que va a cambiar? La forma en cómo se presentan, los colores, el tipo de actividades que tienen. La Virgen de Fátima, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe, la Virgen de Juquila, todas ellas van a tener distintas representaciones, un motivo distinto por el cual se aparecen, pero todas son María. Claro. Ok, entonces ahí como que se pierde la coherencia narrativa, ¿no? Es decir, uno que está acostumbrado a pensar como de, a ver, la Virgen María viene de ahí, del Levante, en algún lado, y la gente que cree en la Virgencita de Guadalupe, por ejemplo, dice, bueno, voy a sacar del mundo de la razón todo este tema de la herencia del Levante, y voy a entender que la Madre de Dios, en definitiva, se vino del Tepeyac. Y luego no hay espacio desde el pensamiento religioso, quiero entender, para esta cuadra de lógicas, ¿no? O sea, un guadalupano no se va a pelear con alguien en el Vaticano por cuál es la legítima, ¿correcto? Exactamente. Okay. Ahora sí que, de cierta manera, todas las vírgenes son legítimas y al mismo tiempo todas son ilegítimas. Es que lo queremos ver así. Pero okay, sí, al mismo tiempo, dentro de esta unidad, pues justamente viene ya la parte de la pertenencia. Y para responder, por ejemplo, a lo que nos comentaban de Huitzilopochtli, no es el primer Dios que ha tenido estas características. Quetzalcóatl también tuvo las características de que primero fue hombre, posteriormente se divinizó. Jesús Cristo pasó lo mismo, primero fue hombre, luego se divinizó. Y en el caso de Huitzilopochtli, depende de que nosotros consultemos, es el que nos va a dar este tipo de características. ¿Cómo se diviniza? ¿Por qué se diviniza? Aquí lo que a mí me extraña, por ejemplo, de acuerdo con Bernardino de Sahagún, y eso ustedes lo pueden consultar, y es bastante específico, si escuchan eso, es un pato, ¿eh? Okay. Tengo un pato. Bendito sean los... No es un pato, es una advocación de Tezcatlipoca. Exactamente. Entonces, lo que sucede, por ejemplo, con Huitzilopochtli, en Bernardino de Sahagún, en el Códice Florentino, cuando se hacen las fiestas a los dioses, si son de la tarde al anochecer, es porque se habla de dioses nocturnos. Si se hace del amanecer a mediodía, es porque hablamos de dioses diurnos, dioses solares. En la veintena de Panquetzalistli, por ejemplo, la mayor parte de las fiestas ocurren durante la noche. Por lo tanto, estamos hablando de que Huitzilopochtli es una entidad nocturna. Además de las características iconográficas que tiene, el antifaz que usa es una entidad nocturna y es hermano, por así decirlo, de otra entidad que también conocemos, Mixcoatl. Mixcoatl es señor de la Vía Láctea. La Vía Láctea únicamente se ve en las noches. Entonces, aquí lo que sucede más que nada es, existe una narrativa para poder hacer ver también a Huitzilopochtli como una entidad solar. La más conocida, el mito de su nacimiento. Edward Seller, por allá del siglo XIX, 1800 aproximadamente, se inventó la historia de que Huitzilopochtli es el sol, Coyolxauhqui la luna.
Y Bernardino de Sahagún explica que Huitzilopochtli nace a medianoche. Entonces, hay un malentendido o estamos malentendiendo al dios también. Pero para ser claro, bueno, al menos a mí me parece que estamos malentendiendo como entonces la dualidad de los dioses, porque pues más adelante, bueno, más temprano mencionabas justamente algo que me hizo un poco de ruido, que se dividieran a los dioses en base a los ritos que se le daban. Por ejemplo, dios de la luna era de cierta hora hasta cierta hora. Dios del sol, de cierta hora hasta cierta hora. Antes de meternos, les presentamos al señor Xipe Totec, otra de sus advocaciones favoritas del dios Xipe, aquí en el podcast de él. Hola, un poquito tarde, pero aquí andamos. Justamente era lo que más me intrigaba, justamente esta dualidad, ¿no? Porque pues vemos que del otro lado del charco muchas religiones están dedicadas no solamente como que digamos de ciertos horarios, sino que simplemente eran como que ciertos ritos en honor a ciertos dioses, pero pues vemos que en este lado del charco, en América, o Mesoamérica como lo quieran ver, es en base a la posición de, digamos, del astro solar, que de cierta hora a cierta hora es dedicada a los dioses solares, de cierta hora a cierta hora es dedicada a los dioses lunares. ¿Es así como más o menos se manejaba o dependía mucho igual como de la zona y así? Sí, hasta cierto punto. O sea, cuando hablamos, por ejemplo, de las fiestas, sí podemos decir el tipo de horarios. ¿Por qué? Porque vamos a tener dioses que van a estar presentes en el día y otros más que van a estar presentes en la noche y otros más que van a estar presentes todo el día, sin importar el horario. Sí, justo. Entonces aún independientemente del dios que se tratara como del maíz, de la guerra, etcétera, se tenía como que esa clasificación de dios solar y dios lunar. Ajá. Oh, vaya. O sea, por ejemplo, hay una propuesta. Es que creo que se le fue un poquito el audio a Xipe. No, él dejó de hablar. Díganos, señor Brian, ilumínenos, por favor. Es usted el tlacuache que trae la cola quemada de tanto conocimiento que nos está impartiendo. Sí, aquí, por ejemplo, lo que sucede nuevamente, cuando también hablamos de diosas solares, o sea, el único dios solar, el dios del sol, es Tonatiuh. Ajá. Más bien que nosotros le damos la característica de dios solar a Huitzilopochtli en primera, por el argumento que acabo de comentar de que es un genérico. El dios hombre es solar, la diosa mujer, valga la expresión, y aunque suene muy obvio, es lunar. Pero lo que sucede con Mesoamérica, en el caso de los nahuas, es que se han encontrado dioses lunares hombres más que mujeres. Coyolxauhqui no es una diosa lunar tampoco. Y el arma que porta Huitzilopochtli, la famosa Xucoatl. La Xucoatl es una serpiente de fuego, sí, pero Huitzilopochtli no es el único que la utiliza. También lo utiliza Xiuhtecuhtli. Entonces, Xiuhtecuhtli, señor del fuego, señor del año, y Xiuhtecuhtli es señor del sol, también se le asocia. Okay. Pero digamos que sería que si esto fuera el panteón griego, sería como que todo el mundo está usando el rayo de Zeus, ¿no? Cualquiera puede usar el rayo de Zeus en principio. Exactamente. Aquí lo que sucede sobre por qué Huitzilopochtli utiliza a la Xucoatl es que al momento de su nacimiento, él derrota a sus hermanos y se va vistiendo con las prendas de todos los dioses. Por eso Huitzilopochtli tiene este tipo de características. Entre ellos la Xucoatl. Claro. A ver. Hasta ahí yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que estás diciendo. Es dificilísimo hacer de los dioses, sobre todo aquí en la región mesoamericana, una equivalencia mediterránea o griega, no sé cómo decirle, helénica, de cómo es que se podrían entender las deidades planetarias en paralelo con las de otras regiones del mundo. Por ejemplo, muchos hacen la analogía de que es posible decir que existen deidades planetarias en la India
o que existen deidades planetarias en Indonesia o en Japón, etc. Es dificilísimo sostener eso si tú quieres hacer equivalencia igualitaria entre las cosmogonías, ¿no? Y ese reto se enfrentan muchos, sobre todo los primeros estudiosos de las religiones y de las mentalidades extranjeras, sobre cómo traducir los aspectos de los dioses. Entonces, naturalmente cometen identificaciones falsas, decir que tal dios es Venus, tal dios es Mercurio y tal dios tiene la función de Saturno. Por ejemplo, se llegó a decir que Tezcatlipoca tiene funciones, por ejemplo, saturnales, ¿no? Pero claramente no es así, porque no hay manera de decir que hay igualdad inequívoca entre lo que puede ser lunar, exacto, o solar, o jupiteriano, lo que quieras, con el resto de civilizaciones, ¿no? No hay manera de decir de manera inequívoca. Ok. Ahora, déjenme defender. Denme chance, chavos, porque quiero defender mi interpretación. Quiero defender el asunto. Está bien. En que yo ya defendimos el PRI por 41 años, güey, que no te defendamos a ti, güey. Ya me hicieron olvidar dónde iba. Sí, lo de la interpretación. Entonces, la interpretación que yo estoy usando, la hermenéutica que yo estoy usando, es hermenéutica analógica. Aquí el compañero Brian ya claro que utiliza hermenéutica iconológica. Yo me apego a lo que, por ejemplo, sería Mauricio Buchot, que propone la hermenéutica analógica, que es básicamente decir que no puede haber interpretaciones 100% inequívocas, es decir, que siempre sean lo mismo, y 100% equívocas, es decir, que siempre varíen y muten y cualquier interpretación sea válida. Evidentemente no. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Podemos usar lo que es en parte similar, lo que es en parte distinto, pero predominando lo distinto. Cuando uno hace interpretaciones del mundo, siempre tiene que usar un análogo. Siempre se desdoblan las cosas. En el mundo náhuatl, las cosas se desdoblan desde el teotl o el omateotl o las diferentes cosas del teotl, ¿no? Y lo curioso es de que siempre hay difracismos. Y estos difracismos, es decir, dualidades, están presentes de manera tan incrustada en la religión náhuatl que incluso está en su lenguaje. En el propio lenguaje náhuatl está incrustado este difracismo, este desdoblamiento entre lo que es en parte distinto, en parte similar, pero predominando lo diferente. Entonces, nosotros tenemos maneras de poder comparar funciones estructurales, no funciones o no mentalidades particulares de una semántica coherente y cerrada como podría ser la religión náhuatl, sino que podemos hacer además interpretaciones análogas de religiones del mundo, de la raza humana, y así poder entender o ilustrar o tal vez incluso expandir la relación que tienen los diferentes grupos humanos. Entonces, cuando yo digo, en mi defensa de esta polémica en TikTok, que el sol es Huitzilopochtli o que la luna es Malinxóchitl, estoy recurriendo a cómo es que en otras estructuras de otras religiones, por ejemplo, Malinxóchitl es las hierbas, la magia, etc., y cómo estas tienen análogos con otros dioses que algunas veces son lunares, algunas veces. Admito que para hacer esa elaboración es dificilísimo porque tienes que desdoblar un montón de cosas. Y pues en mi TikTok está imposible hacer eso. ¿Ustedes cómo ven esto? O sea, ¿están de acuerdo o me estoy debrayando? Mire, yo veo a Ship con ganas de papear al señor Negrete, pero para eso vino el señor Brian, justamente para papearlo. Es toda la razón de haberlo invitado el día de hoy. Entonces, yo tengo muchas ganas, pero él lo va a hacer mejor que yo. Entonces yo confío en el señor Brian para que siga. No, quieren que hable Shipper. Por dos, Brian, dile por qué está mal y por qué está mal. Por favor, señor Brian, deleítenos. Bueno, aquí primero es que se dijo varias cosas.
Primero, la parte de las generalidades. Yo te recomiendo que leas los mitemas de Claude Lévi-Strauss, porque sí, hay muchas cosas que son generales que van a coincidir con todas las culturas del mundo. Entonces, lo que va a proponer Claude Lévi-Strauss, es un antropólogo francés, es todas las culturas del mundo pueden desarrollar esto. Brian, antes de que sigamos con esto, no sé si quieres decirle a nuestra audiencia que nos escucha cómo se escribe Claude Lévi-Strauss en el buscador de Google para que lo sepa escribir. Claude es como Claudio, pero sin el guión. Claude Lévi con V, guión, Strauss, con doble S al final. Excelente. Google es tan sabio que aunque lo escribas mal te lo va a corregir. Pero para que sepas, estamos buscando una arqueología. Sí, por favor, siga, señor Brian. Ok. Entonces, lo que va a mencionar Claude Lévi-Strauss es las generalidades a nivel global, por así decirlo. Hay culturas que van a tener diosas que se van a embarazar de un ave, por ejemplo. Dioses que son representantes del sol, diosas representantes de la luna, etcétera. Después va a llegar otro antropólogo conocido como Franz Boas con B de Brian y Z al final. Él es alemán y estudió también en Estados Unidos. Lo que va a decir Franz Boas es: estoy de acuerdo con el estructuralismo, con esta estructura, pero no hay que perder de vista las particularidades y cómo se manifiesta este tipo de fenómenos en cada una de ellas. Totalmente. Por eso, sí. Aquí tengo mi carta trampa de la hermenéutica analógica. En parte similar, en parte distinto, pero predominando lo distinto. Están papeando negrito, por favor. No interrumpas al señor Brian. Sigue, señor Brian. Pero, sí. O sea, está bien la parte de la analogía, pero primero hay que entender cómo se da este fenómeno en esta cultura. ¿Por qué? Porque en esta esfera local, estoy totalmente de acuerdo. Porque Malinaskotch, por ejemplo, no existe en otro tipo de culturas, al igual que Coyolxauhqui. Y no podemos afirmar que Malinaskotch es una diosa lunar. Yo te pregunto, sí, ¿bajo qué fundamentos para ti Malinaskotch es lunar? Porque tampoco existen representaciones de ella. ¿No existe qué, perdón? Exactamente, por eso se recomienda según qué problema, qué método, ¿no? Digamos, desde una epistemología justa de las ciencias sociales, se desdobla. Un problema de conocimiento, cuando vayas con tu asesor de tesis o cualquier persona cerca de la academia, te van a decir, a ver, si tu problema es sacar al canario de la jaula, no vas a agarrar una bazuca, más bien con unos alicates te queda bien, ¿sabes? Justamente para quizá el apunte que quisiera ver yo de lejos de la discusión sobre estas advocaciones tiene que ver con que antes de hacer esta aseveración quizá Negrete debió haber pasado por un estudio iconográfico un poquito más detallado, ¿no? Sería como una punta así como de fuera, chavos. ¿Cómo lo ven? Pues sí, pero pues para eso estamos aquí. A TikTok, desgraciadamente, a la gente le va a dar flojera estar viendo un desglose y todo poderosísimamente barroco de lo que es la cosmología náhuatl, y son cosas de las que ya se encarga Brian. Muy erudito. Justamente. Y por eso viene ahorita a colación. Ahora sí, la segunda pregunta que no me dejan desde hace rato. Que desde su perspectiva, chavos, también, señor Brian, por favor, ¿qué hacemos cuando reconstruimos un pasado cualquiera? ¿Con ganas de qué hacemos esta reconstrucción? Porque eso creo que nos trasluce o nos devela un poquito nuestras intenciones. Es muy tentador, yo lo veo sobre todo con el pasado indígena mexicano, querer justificar una quintesencia del mexicano, ¿no? El mexicano como algo distinto del resto del mundo, ¿no? Sin embargo, el mexicano, en tanto que hispanohablante, en tanto que católico, pues está terriblemente incrustado en Occidente, ¿no? O fue incrustado a base de sangre, virus y espadas, ¿no? Sí, es una tentación de la cual quizá hay que escindirse o no. No lo sé. A mí se me antoja que justamente la reconstrucción del pasado se presta para generar una quinta esencia mexicana. No sé, ¿ustedes qué piensan, chavos? ¿Qué hacemos cuando reconstruimos un pasado? Muy difícil, ¿no?
Pero a mí me gustaría saber, por ejemplo, si Brian está interesado, por ejemplo, en hacer interpretaciones decimonónicas de, por ejemplo, el escudo nacional, porque son las más interesantes, es cuando más se mutó, más iconografía, incluso hubo trabajos artísticos alrededor del escudo nacional, ¿no? Yo no soy tan erudito para saber esos datos, pero podríamos explorar más allá de lo que podrían decir los náhuatls y ver cómo se desenvuelve ese asunto, ese escudo nacional. Claro que sí, mi Negrete, pero antes que nada, un poquito para los que no son tan entendidos, no sé si pudieran explicarnos tú, Brian, o tú, Negrete, qué son las interpretaciones decimonónicas de cualquier cosa. Decimonónicas, que tienen 10 o más interpretaciones, las gané como ven. Tómala. A la verga. No, pues Bueno, me refiero sobre decimonónicas. todo... Bueno, a ver, dale tú. No, sí, perdón. Decimonónicas, que son interpretaciones del siglo XIX. Es como el tecnicismo al cual se refiere esta palabra, decimonónico, del siglo XIX. 1800, para quien no lo tenga un poco claro. Ajá. Entonces, lo que sucede con la parte de las interpretaciones decimonónicas es de que van a surgir todo este tipo de, no quiero decir malentendidos, porque también se pueden rescatar muchísimas cosas, pero son los primeros estudios con el conocimiento que se viene arrastrando también del periodo colonial, en el caso de México. Se comienza apenas a entender este tipo de culturas. No hay tanta información. Por un lado, puede traer beneficios, porque es las personas que están más pegadas a este tipo de periodos. Mientras que ya conforme van avanzando los estudios hasta la actualidad, entonces ya nos damos cuenta de cómo se está entendiendo el tipo de interpretaciones, el tipo de trabajos que se están escribiendo también para este tipo de momentos. Sí, con base siempre en la cultura occidental. Y hace rato algo de lo que dijo Negrete. Si yo les dijera que realmente sí hay una forma en la cual, por ejemplo, a nivel astronómico podemos hacer relaciones con los dioses, sí existe. ¿Cómo lo hacemos? En el caso de los planetas, con base en los colores. Los colores de los planetas los hacemos en relación al color de los dioses, por ejemplo. Pero en este caso de este lado del charco de América, ¿sí podríamos hacer la misma simulación? Porque no sé qué tanto por ejemplo, los incas o los mexicas tengan esa simulación de colores. Digo, sé que existe el chipe negro, el chipe rojo y así, pero pues no sé si ese color tenga algo que ver con allá arriba, los astros. Exactamente, sí. Justamente ahí es donde voy con la parte de la asimilación. Primero, la parte de los colores. Uh-huh. Mercurio, por ejemplo, sabemos que se relaciona, de acuerdo con la propuesta de Yolotl González, es Xolotl. Pero más que por el color, bueno, si lo queremos ver por el color, de repente también puede llegarse a ver como café caca. Ese tipo de colores. Ajá. Entonces hay unas representaciones de Xolotl donde se ve justamente así también con ese color. En el Códice Borgia, por ejemplo, aparece. Venus es blanco y Venus es Quetzalcóatl. Xipetotec. Ajá. Entonces lo que vemos son unas sesiones. Al final, quieras que no, estamos hablando como de temas esotéricos, interpretaciones Dios, cosmovisiones y todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, tipo de vínculos que de repente así dicho suena hasta llamativo, ¿no? Digo, blanco, Xolotl y tal, suena como un poco a los Power Rangers o algo así raro, ¿no? Sí. Al final, creo que lo justo de decir para la ciencia, para cualquiera de esas interpretaciones hermenéuticas o no, lo sabe el Negrete o el señor Brian, ¿no? Nuestro Padre Santo López Austin, Dios me lo tenga en su santa gloria, es justamente que toda interpretación, en tanto que sea metódica, transparente, luego puede llegar a ser científico y tener algún valor de conocimiento, ¿no?
de cualquier grado. Me recuerda mucho, no sé si vieron Avatar, la leyenda de Aang, Ajá. Gran serie, cuando entran a la biblioteca de Washington, que todo el mundo tenía que ofrendar un conocimiento cualquiera, agarran y les traen un libro, un dibujo, cosas así, y llega Ahsoka y le da y se hace un moño. Mira, aquí me hizo un moñito, y le dice, tú eres muy listo, ¿verdad, chico? No. Entonces sin embargo, le toma como ofrenda de conocimiento ese nudo mariposa que se armó, y eso es como una lección de humildad epistemológica, ¿no? No importa lo desvariado o aparentemente loco o simple que sea tu análisis, en tanto que seas transparente y metodológico, puede ser un aporte de conocimiento, ¿no? Sí. Pero esto que tiene que ver con la unidad, César. Pues bueno, es que justamente estamos hablando de esta discusión de las interpretaciones del Negrete contra toda interpretación de una cultura muerta, porque al final justamente tenemos una pérdida grande de información con las culturas prehispánicas, y obviamente se hacen malabares para poder llegar a dar una interpretación más o menos coherente de lo que eran y de lo que no eran esas culturas prehispánicas, ¿no? Por eso incluso también hay mucho problema con el asunto de traducir los conceptos, y a veces parece como muy necesario, demasiado exigente tal vez. Por ejemplo, traducir los conceptos de mujer y hombre, traducir los conceptos de guerra, de religión, de todo ese asunto. ¿Y cómo es que podemos entender? Y de hecho empezamos hablando sobre lo que era un dios, ¿no? ¿Cómo es que parece que hay dios en otras culturas, y aquí en la región náhuatl también? Pero entonces, incluso cuando nos encontramos con el asunto de los planetas, dentro de las concepciones planetarias, hay incluso distinciones entre lo que es el astro, el ciclo del astro, la representación iconológica del astro, y también la función metafísica o interior emocional, o incluso de las plantas, etcétera, etcétera, que hay en los astros. Entonces, incluso el propio astro comienza a nacer ahí otra cosa que tampoco es tan fija como simplemente decir X es igual a Y. Sí. Entonces, ¿cómo yo le quiero preguntar a Brian, cómo lidia con estos problemas de traducción? Porque, sobre todo en el asunto del difracismo, ¿no? Que es en lo que básicamente quería hacer énfasis en la interpretación que yo hice del escudo nacional. Que siempre hay un difracismo, siempre hay mujer-hombre, cielo-tierra, piedra-nopal, agua-fuego, y todo ese asunto. Aguántame tantito ahí, Negrete, porque yo también quería como preguntarle a Brian, aprovechando que pues justamente tenemos aquí a alguien que pues todo el mundo queremos bombardear un poquito de bagaje de ese mundo. Todos queremos bombardear a Brian. Yo quiero detonar al chip. Bien, sigan. Es que, hermano, ¿cómo te explico que ahorita estoy emocionadísimo por tener a alguien aquí que sabe como de iconología prehispánica? Es un invitado de lujo el Brian. Sí, la neta, sí. Invitado de lujote. Pero en fin, es lo que yo todavía como ciudadano promedio no termino de entender un poquito. ¿Cómo es que tenemos como que estas equivalencias, ¿no? Como bien mencionaba Negrete, de hombre y mujer, de fuego, de sol, de astro rey, de Dios, de deidad, líder, de deidad, madre, deidad, padre, etcétera, etcétera. ¿Cómo es que se sabe a ciencia cierta que era de esa forma en el mundo prehispánico? Y cómo es que asumimos que es de esa forma, porque pues es lo que tenían conocimiento esas culturas de su lado del charco, y que no lo estamos transportando de cierta forma hacia el bagaje cultural o el horizonte cultural que tenían esas culturas hacia nosotros. Porque pues es muy fácil decir, no sé, que Ometeo era el padre unificador de todo, ¿no? Que era hombre y mujer al mismo tiempo, que Ometeo era el todo, la unidad, etcétera, etcétera. Sin en cambio no tenemos como, bueno, al menos yo, no tengo como que esa cierta certeza de que era así en esas culturas, sino que pues confié en la palabra de alguien que lo escribió en un blog de historia,
Y dije, pues asumo que Ometeotl es, por ejemplo, el dios dualidad, que es hombre y mujer al mismo tiempo, que es el dios creador de todo, etcétera, etcétera. Sin en cambio, pues no me queda del todo claro que sea de esa forma, bajo esos conceptos de cosmovisión que ellos tenían, porque pues era muy diferente, ¿no? Estamos hablando de 500 años de diferencia y pues, ¿quién le va a Señor preguntar Brian, a alguien? siéntase con toda libertad de hablar más de León Portilla. Aquí incendiamos autores que dan gusto. No, Sí. Yo voy a salir a defender a León Portilla ahorita, si es que lo atacan. Y también de hablar más del Grete tiene toda la libertad. Yo se la toco. Que ya somos 3 contra 1, ya somos 3 contra 1, Brian. Fíjate que, bueno, o sea, si fuera de broma, o sea, a nosotros en la carrera, digo paréntesis, también nos enseñan a cuestionar a este tipo de autores. León Portilla, López Austin, entonces, no porque realmente lo digan ellos, no porque realmente lo diga yo, significa que estemos bien. No porque lo diga Matos Moctezuma, significa que está bien. Porque muchas veces también, como decimos en la ENA, lo doctorado no quita lo pendejo. Así, tal cual. ¿No? Entonces, ¿cómo, bueno, regresando ya nuevamente al tema, cómo hacemos nosotros para poder acercarnos a este tipo de interpretaciones? Nuevamente, para nuestra fortuna, existen diccionarios de la época. Voy a meter la palabra más, la más conocida, la palabra teotl. Teotl, los españoles evidentemente la relacionaron con Dios. Entonces se queda en esta parte, y ahí es donde muchas personas indigenistas, por ejemplo, es donde comienzan a decir, es que aquí no había dioses. Yo me voy a remitir nuevamente a la pregunta que les hice. Si Egipto tiene dioses, si Grecia tiene dioses, la mayoría de las culturas del mundo tiene dioses, ¿por qué Mesoamérica debe estar exenta de este tipo de personajes? Que podemos decir lo mismo sobre filosofía. O sea, sí, pero si parece ser que hay filosofía en todas las culturas, parece, porque aquí no habría, y de ahí se lanzaron sobre el cuello de Portilla diciéndole que no, pero es que filosofía es una palabra griega y todo ese asunto. Pero aquí yo más que nada, y eso también lo vimos en la carrera, no le vamos a llamar filosofía, porque sí es muy distinta la forma de cómo ellos, o sea, aquí en Mesoamérica no existe ese estudio de la escuela, por ejemplo, la de Platón, de Sócrates, o sea, este tipo de escuelas no existen como tal en Mesoamérica, sino que nosotros preferimos llamarles pensamiento mesoamericano. ¿Por qué? Porque sí hablamos de una filosofía, pero no sabemos si realmente hubo un cuestionamiento, hubo este interés por producir lo mismo que hacían los griegos, o sea, este tipo de cosas. Por eso te digo, no es que neguemos una filosofía, desde luego que tenían formas filosóficas de comprender el mundo, pero nos quedamos únicamente con existe un pensamiento que pertenece a general, pensamiento mesoamericano. Ya si lo queremos ver particular. Sí, son problemas de semántica, sobre todo, porque filosofía es una palabra cargadísima de mucha semántica, ¿no? Entonces, para evitar ese tipo de problemas, pues elaboras otro tipo de acercamiento en el lenguaje. Exactamente. Y nuevamente regreso con la palabra de teotl, donde nos quedamos con esto del sufijo teo, y que posteriormente, por ejemplo, en Occidente va a evolucionar a Zeus o Teus. Entonces, a nivel filológico, entre la T y la D, el sonido es similar. Sí. Entonces, desde el nivel lingüístico ya podemos afirmar que entre T y D hay una cierta similitud, por lo cual, si no van a desarrollar la palabra Dios con D, sí la van a desarrollar con T. Entonces, entre Teo y Teotl, perdón, es que hay muchísimas coincidencias lingüísticas. Si nos queremos ver al significado, claro, actualmente en los estudios sobre la lengua náhuatl,
la palabra Teotl es polisémica. No nada más incluye la parte de Dios, sino que también incluye la parte de Sol, porque encontramos muchos pueblos, Teocalhueyacan, Teotitlán, Teopan, entre otros, que refieren esta palabra de el lugar del sol. Y lo ilustran iconográficamente la parte de su toponimia o de sus glifos toponímicos, con medio sol. Entonces dices, claro, no nada más está refiriendo la parte divina, también está refiriendo un aspecto solar. Y si le queremos sumar todavía más cosas a este tipo de conceptos, ya cambia el significado. Porque, por ejemplo, hay un glifo que se ilustra medio sol y aparece el glifo de tierra. Si no me equivoco, creo que se interpreta como Teopan. Y tú dices, claro, o sea, debe ser algún lugar así tal cual. Si lo hace, es por si la haces escritura la silábica, ¿no? Ajá. Okay. Si haces la interpretación como nosotros estamos acostumbrados, dices, pan es sobre y Teo es Dios. Entonces la traducción literal es sobre el Dios, o sobre los dioses, o sobre el sol, o encima del Dios, exactamente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando realmente analizas el glifo, resulta que no es nada de eso, sino que está refiriendo un lugar geográfico que se refiere al desierto. Entonces ahí ya cambia nuevamente el aspecto, no nada más iconográfico, que era lo que mencionaba hace rato, sino también ahora la parte lingüística y la parte que también nombramos como ideograma. No estás reflejando como tal un mero concepto, sino una idea. Y ese aspecto de la lengua náhuatl está muy interesante porque es una permutación altamente interpretativa que depende mucho del contexto y de la intención, y la manera en la que se escriben con las sílabas y con la iconografía y incluso con los glifos que representan el concepto, se usan de manera tan entrecruzada que es imposible incluso extraer significados estables y dogmáticos. Esto se traslada, desde luego, a conseguir de manera muy difícil significados estables y dogmáticos de la religión náhuatl, porque la religión náhuatl depende mucho de quién la profesaba y quién la decía. Incluso hay a veces en las que no se entiende qué Dios es cuál, dependiendo de si haces la comparación entre regiones, entre manuscritos y todo ese asunto, ¿no? Entonces, mi duda está también en cómo tú haces una construcción que unifique el significado y que comunique también el significado de dicha entidad metafísica o la deidad, o incluso también la festividad, ¿no? Porque es muy difícil también hacer todo eso. Es que no hay respuestas fáciles, ¿no? Empezando por ahí. Digo, cuando estás entre fenómenos polisémicos de culturas que ya no mantienen directamente esos ritos del todo, pues al final, pues para eso está el académico, ¿no? Por eso necesitamos gente como el señor Brian, que nos acompaña el día de hoy, para que nos quite lo ignorantes de repente, ¿no? Y puras flores para el Brian, güey. Puras flores, claro, él es el tlacuache que viene acá con la cola quemada a traernos el conocimiento. Ustedes malditos. Pura piedra me llevé. Pues fíjate que, o sea, esa pregunta sí tiene una respuesta. Nosotros le llamamos corpus. ¿Qué es lo que va a hacer este corpus? Si quieres hacer, por ejemplo, las analogías, es un trabajo extenso, pero bien padre. ¿Por qué? Sí. Porque este mismo corpus te va a permitir hacer comparaciones sin necesariamente caer en sobrelecturas, ¿no? Esto que te comentaba. No porque sea malo, nada más hay que tener cuidado con la sobrelectura, porque puedes llegar a ver cosas donde realmente no las hay. Por ejemplo, desde el cerro de Monte Albán, todos ubicamos Monte Albán, más allá de que si hemos ido o no, lo ubicamos. Sí, lo ubicamos, correcto. Pues resulta que este cerro
se le conoce en español como el Cerro del Jaguar. Los mixtecos, de acuerdo a su lengua, le llaman igual, el Cerro del Jaguar. Y los zapotecos lo nombran igual, el Cerro del Jaguar. Entonces, ¿qué es lo que significa? Que con base en este corpus podemos hacer la comparación de un solo lugar, por ejemplo, en este caso Monte Albán, en distintas lenguas, hasta la del español. Si se preguntan por qué se llama Monte Albán, es porque el español que lo vio le recordó a los montes albanos que se encuentran en Europa. De ahí el nombre. Entonces, ya no nada más es la concepción indígena. Obviamente no vamos a hacer una comparación porque pues ya estaríamos cayendo en argumentos bastante fuera de lugar, en decir por qué el Cerro del Jaguar y por qué Monte Albán. ¿Qué tiene que ver lo albano con el jaguar? Pues evidentemente nada. Pero este tipo de corpus, repito, nos permite, hay una concepción, primero, desde un nivel indígena, entre nahuas, zapotecos, mixtecos, que conciben un mismo lugar con un mismo nombre. Y sumado a ello, la concepción hispana sobre otra región adaptada a este nuevo mundo, si es que lo queremos ver. Porque claro, nosotros somos humanos y para poder entender no nada más las cuestiones indígenas, sino también entender cualquier otra cultura, lo que siempre hacemos es comparaciones. Tengo que nombrar con base en lo que yo conozco para poder entenderlo. Y es ahí lo que también nosotros nombramos choques culturales. Sí. Pero mira, aquí yo te voy a hacer una crítica, bueno, voy a replicar o reproducir una crítica que te suele caer mucho, que muchos usuarios, ahí eres famosillo, porque los que tienen una identidad con lo indígena suelen reclamar estas filosofías, estos símbolos, todos estos asuntos, estos pensamientos. Pero tú trabajas en un plano histórico, es decir, tú tratas de precisamente trabajar con el corpus. ¿Cómo es que este corpus es coherente dentro de su propio contexto y bajo estos materiales que yo reuní? Y tú tienes tu método histórico. Pero luego está el plano identitario. El plano identitario muchas veces está totalmente desfasado con lo que está con el corpus. Voy a contar una anécdota de que, por ejemplo, una vez fui a Catemaco. Hicieron una cosa horrible, güey. O sea, fui a un lugar donde como que hacen baños de lodo y hacían como luego ceremonias de ¿cómo se llama el vapor donde te encierran en una... ¿Temazcal? El temazcal, ese. Ellos reclaman su identidad indígena, ¿ok? Pero hacían una ceremonia donde ponían unas piedras que representaban planetas, pero era claramente la concepción copernicana de planetas. O sea, el Sol en el centro, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, y lo tenían cosas así que tenían que ver con asuntos como New Age, no lo entendí. El chiste es de que de náhuatl tenía muy poco, de indígena tenía muy poco, pero de todos modos se reclama la identidad de lo que es lo indígena. Y muchos practicantes que llevan de manera sincera la religión náhuatl, o por lo menos intentan hacer una reconstrucción de la religión náhuatl, tienen este conflicto con los historiadores. ¿Tú? Ya lo mutearon. Ya lo muteamos porque estaba dando demasiadas palabras, ¿no? No sé, quería apuntar justamente esa cosa de Negrete antes de que Brian nos ilumine. Pues justamente tiene que ver ese pleito, son como enemigos naturales, historiadores y toda esta bandita New Age que quieren hacer una esotería bien rara. No sé, señor Brian, si usted conoce la señora que se llama Tortuguita o algo así en TikTok. Ah, ¿Tortullara? Tortullara, exactamente, ella que hace una suerte como de horóscopos de náhuatl, acá bien locos y creo que más o menos lo tiene fundamentado, no está del todo mal hecho. Pero pues quieras que no es un revival, ¿no? Al final, ¿cuál es el problema con todas estas
con todas estas culturas mesoamericanas que se perdieron, fueron diseminadas. O sea, bien lo dice López Austin o buena parte de la antropología y la arqueología. Los pueblos que podríamos decir que tienen un continuo desde el periodo del encuentro con los españoles hasta el día de hoy se reconocen a sí mismos como cristianos. Y pese que tú le preguntas, soy cristiano, pues bueno, y luego ves los ritos que hace para esto de ser cristiano, que hacen como simulaciones de destazamiento, sacrificios de corazones, no es que lo hagan, sino que hacen simulaciones en un marco supuestamente cristiano. Pues ellos serían como los herederos legítimos, quienes tendrían como la legitimidad historiográfica. Pero ¿qué pasa? Hoy en día, digamos, las personas tenemos un problema de continuamiento cultural, es decir, la desindigenización. Alguien que tiene claramente un nopal en la frente y se dice protestante cuando obviamente es claro y evidente que tenía unos índices o una cultura referente a otro lado. Esta aniquilación de la cultura que se sufrió aquí y el estatus actual de los herederos supuestamente legítimos nos hace preguntarnos, creo que es una gran pregunta. ¿Es legítimo revivir estos cultos? Porque yo sinceramente soy antirreligioso. Yo odio a los cristianos, católicos, musulmanes, todos por igual. Y si hubiera seguidores de Xipetotec, y es más a Xipetotec también, el de aquí, la advocación del podcast, también los odiaría igual por ilógicos e irracionales, ¿no? Yo desde mi antirreligionismo. ¿Cuál es el punto justo de encuentro, ¿no? Entre la disciplina, la ciencia histórica y estos malditos New Age esotéricos. Pero yo quiero remarcar que estos practicantes muchas veces no son desquiciados. O sea, muchos practicantes son gente que sinceramente se pone el trabajo y la playera de llevar a cabo la religión. Siendo Tortillera nuestro referente, ¿no? Sí. Bueno, primero para responder lo que menciona Negrete, ¿cómo distinguimos nosotros de lo New Age de lo indígena? No lo dije lo New Age, perdón. Sí, yo dije simplemente... Yo sí digo New Age. No, tú chica tu madre, güey. Yo digo simplemente lo identitario. Todas estas ondas de distinguir cómo es lo New Age, lo auténtico o lo académico, todo ese asunto, no quiero meterme tanto en eso. Simplemente quedemos, hay gente que de manera sincera, y muchos de manera incluso dedicada, incluso a la historia, tratan de llevar a cabo un revival de la religión náhuatl. Ya te entendí. Bueno, igual va por ahí. Es que justamente nosotros, bueno, desde la academia hacemos lo siguiente. Dentro de este corpus que les comentaba hace unos momentos, inclusive llegamos todavía a muchas comunidades y nos damos cuenta que, por increíble que parezca y a pesar de lo que diga López Austin, hay cosas que sí se mantienen, no en un 100%, no podría decir una cantidad, pero hay muchas cosas que se mantienen desde el periodo prehispánico hasta la fecha, entre ellas el calendario. Sí. Esto que lleva, por ejemplo, Tortullara. Otras cosas más también yo le enseñé, porque sí la conozco. Órale. Entonces, no hay que jalar con Tortullara aquí, que nos cotorree también. Vamos a cambiar. Sí, entonces, lo que sucede también, por ejemplo, es que como nosotros tenemos un acercamiento directo con las comunidades, nosotros nos damos cuenta de este pensamiento es indígena y ha permanecido hasta cierto punto intacto. Hacemos la comparación, por ejemplo, con lo que escribieron los españoles. Yo desde la academia, y que también esa es mucha de mis críticas, o que me hacen críticas, es que tú te remites mucho al documento español. Sí, porque no deja de ser pensamiento indígena. Sí, es un pensamiento cristiano, pero no es que haya desaparecido por completo el pensamiento indígena. Y cuando haces la comparación entre lo que está escrito en cualquier documento español con lo que hacen las comunidades, obviamente ya no hacen sacrificios humanos, pero sí siguen haciendo sacrificios de animales, de aves, de codornices, entre muchas otras. A mí me gustaría saber también cómo es que tú, desde el método histórico, eres capaz como de poner de manera metafórica
el sello de buena calidad. Aquí son aguas de veras, ¡pum! ¿Cómo haces eso? Pues, primero que nada, quitándome, son aguas de veras. Para empezar, yo nunca diría una estupidez como esas. Después... Pues no, ¿verdad? Pero es que a lo que voy con eso, cuando tú vas a las comunidades, pues es que no dices, ay, claro, estoy en una comunidad de verdad, ¿no? O sea, hay que quitarse también como ese tipo de cosas, pues porque toda la gente es de verdad, a fin de cuentas, aunque esté muerta, pero sigue siendo de verdad. Excepto el negrete de mentiras. Exactamente. el tipo de pensamientos y la forma en cómo abordan las cosas. ¿Por qué? Y aquí es donde pongo la cosa de los New Age. Los New Age te van a hablar justamente, sin agraviar, cosas de esoterismo. Claro que si haces tales rituales, entonces que la alineación perfecta y o sea, ese tipo de pendejaditas te las va a decir un New Age. Como odia a los esotéricos. En las comunidades. Cálmate, güey. Ahorita me voy a defender, ¿eh? Mientras que en las comunidades indígenas no te van a decir nada de eso. ¿Por qué? Porque ellos lo van a entender de otra forma. Sí. Lo que yo mencionaba hace rato, ellos ya no le van a llamar, por ejemplo, Quetzalcóatl o Tlahuizcalpateputli a Venus, pero sí le van a llamar la gran estrella, le van a llamar Citlalpol, que ese sería el nombre de Venus en lengua náhuatl, por ejemplo. O en maya, ¿cómo era? Ekchuan, algo así, sé que estrella es Ekchak, Ekchuan, etc. Entonces, tú dices, claro, se mantuvo esta concepción acerca de Venus, no con el mismo nombre, pero ellos lo identifican como la gran estrella. ¿Por qué? Porque para ellos es un marcador astronómico y muchas comunidades, independientemente de que si son nahuas, si son zapotecos, etc., aún siguen viendo a los astros como marcadores astronómicos. Ya no llevan la cuenta como anteriormente se hacía, como quedó registrada en muchos códices, pero tienen idea de que el momento en el que aparece es el momento o de sembrar, o que ya vienen las lluvias, o que ya viene la cosecha, etcétera. Okay. Pero a ver, a mí no me quedó claro lo de New Ager, porque dijiste que el New Ager te va a hablar de energías y no sé qué. Exactamente de qué te va a hablar el New Ager y por qué sería diferente de lo que hace esta gente que observa los astros y se alinea con la cosmología y las fiestas. Bueno, porque perdón, Brian, me meta, pero sí he visto una gran diferencia. Al menos yo que, pues bueno, para el público que no sepa y que nos esté escuchando, yo vivo en una comunidad que se llama Soyatzingo, está en Ameca, en las cercanías del volcán, dejémoslo así. Ajá. Y sí he visto una gran diferencia entre justamente lo que mencionábamos temprano, Brian, de las épocas de las cosechas, sí que no, porque pues aquí tenemos algo que se llama tiemperos, que viene de la época, no sé si prehispánica, pero sí muy antigua, que predecían, como decía Brian, el tiempo de las cosechas, de las lluvias, etcétera, etcétera. Y sí diferencia mucho, güey. Yo que, pues ahora sí que tú, Negrete, sabes que yo voy para la ciudad y he conocido como que estas épocas New Age, de brujas, etcétera, etcétera. Y si te dicen, no, pues va a llover en tal fecha. Y sí diferencia mucho de por ejemplo, las caviñuelas. Las caviñuelas es algo mexicano. Que para quien no sepa es a partir de enero, pues cuentas los meses, ¿no? Por ejemplo, enero es primero, febrero es segundo, enero, febrero, marzo es tercero, etcétera, etcétera. Y las caviñuelas, digamos que es como que una predicción de las lluvias que va a caer en cada mes en base a los primeros días del mes de enero. Y diferencia muchísimo del New Age, porque el New Age te dice, no, pues aquí va a llover porque pues aquí veo tal cosa. Si en cambio el timpero te dice, no, pues va a llover porque está lloviznando, ni siquiera lloviendo, está lloviznando en el 3 de enero, que corresponde a marzo. Entonces en marzo pues va a llover mucho, en agosto va a llover mucho, dependiendo mucho del tipo
de fecha que lleva, pero ¿no? Entonces, a ver, pues, sí. entonces yo para ser náhuatl tengo que adoptar el calendario, si no, no soy náhuatl. Al final, Creencia, güey. A lo que han entendido depende mucho de tu creencia, güey. la legitimidad de la adscripción al grupo, esto en general para cualquier grupo, lo da el mismo grupo. Para pertenecer a un grupo, el único que te puede decir si eres náhuatl true o náhuatl fake serían los náhuatl o la gente que mantiene esta cuenta, ¿no? Ajá, ¿qué pasa? Como yo he entendido la cultura náhuatl es que haciendo una comparación muy drástica y muy burda con los cristianos, es dependiendo mucho a lo que tú creas, eres el diferente tipo de náhuatl. Porque pues así como hay cristianos que son católicos, hay cristianos que son ortodoxos, hay cristianos shalada. Del mismo tipo de náhuatl, no es el mismo del náhuatl de la región de mi región al náhuatl de tu región. Exactamente. Sí, o sea, por ejemplo, difícilmente, no, o sea, no es que no suceda, sí ha sucedido que te autoadscribas, pero aquí puedes tener como otro tipo de problemáticas que desde la academia, y yo creo que lo has escuchado, la apropiación cultural. Y como bien decía aquí los compañeros, para que alguien te reconozca como náhuatl, tienes que vivir en la comunidad por lo menos más de 10 años. 2, hablar la lengua. 3, haber nacido dentro de la propia comunidad. 4, tener todos los usos y costumbres y tradiciones de esa comunidad. Okay. Sí, por dar algunos criterios generales. Por dar algunos criterios. Pero en general, pues depende mucho en concreto. O sea, vaya, el New Age que todo el mundo odiamos es el blanquito. Por ejemplo, yo soy un blanquito estúpido. Yo como blanquito estúpido voy allá a la comunidad de no porque sea blanquito. No por blanquito yo. Son dos cosas, no son condependientes, pero sí siempre están, muchas veces regularmente están juntas, quién sabe por qué. Bueno, más allá de eso, si yo voy a la comunidad de Xipe y digo, no mames, me quiero tomar la foto y grabar en Instagram y ser el influencer de la comunidad de Xipe, güey, esas bandas me va a reconocer, van a hacer que soy un estúpido y si empiezo aparte a improntarles como cosas de un curso de budismo que me tomé en la Roma a la tarde, pues vaya, ese tipo de figuras que están haciendo una amalgama ilegítima, es decir, idiota en el sentido filosófico, idiota en el tema de que solo ellos están metiendo budismo y cosas extrañas a la comunidad, ese es el New Age ilegítimo, porque no está haciendo un rito comunal. En cambio, si voy con el Xipe y, no sé, supongo que habrá una suerte de novicios o una suerte de acercamiento a la comunidad, podría llegar o no a tener algún estatus dentro de la comunidad. O sea, esa es la legitimidad del New Age, que el New Age simplemente hace esto que nos decía el señor Brian, ¿no? Apropiación cultural. El New Age hace apropiación cultural, el que hace el revival de esta gente es alguien que tiene respeto, número 1, por la comunidad, número 2, por la cultura. Wow, claro, algo así me antoja. Nada más, ahora sí que para finalizar con esta aportación, el New Age generalmente piensa que todas las comunidades se la viven en el ritual. Si tú te das cuenta, los New Age siempre están así, ¿no? Que la cosmovisión, que la dualidad, que el principio de uno, que no sé qué tanta, se ponen a meditar. Pero digo, aquí está Xipe. Yo conozco parte de Amecameca, no todo. Pero las comunidades actuales tienen sus propias problemáticas. O sea, están pensando también cómo les va a llegar el agua, cómo les va a llegar la luz, que si les van a pagar bien sus cosechas, que si les van a pagar bien por sembrar, qué van a comer. O sea, están pensando más allá de vivir en el ritual. Como que en América también les preocupa. Como que exactamente, sí. O sea, este tipo de problemas que pueden parecer una gracia, pero es que al final de cuentas, sí, porque ya es cultura. Entonces, eso es la forma en que nosotros distinguimos de este es New Age, este nada más viene a ver qué jala, hace combinaciones, sin agraviar nuevamente, combinaciones extrañas entre las culturas de Occidente o el hinduismo, porque también está muy de moda eso, y lo mezcla con lo prehispánico, mientras que el indígena pues no te va a hablar justamente nada de eso. Sí. Pero mira, a ver, ya me toca defenderme, espérenme. Espérame. Me toca defenderme. Ok. No, güey, pues es que, güey, todos están diciendo cosas dale, y no me dejan matizar a mí, güey. Dale. Ya aquí voy a quedar como el New Age sin querer, güey. Eres un New Age. Déjenme desmarcarme, güey. Dale. Yo a compartir una vivencia, pero pues dale. No creo que sea una relación, pero sí. Dale, Negrete. A ver,
Entonces lo que tenemos es, bueno, no sé si tú te identifiques como alguien que practique la religión náhuatl o náhuatl, pero porque puede haber un asunto interesante entre la diferencia entre el plano histórico, el análisis del plano histórico y el plano identitario. Obviamente, el New Ager, como se le diga, va a usurpar el plano identitario sin importarle el plano histórico. Pero resulta que yo, en mi interpretación, que hago así de manera personal, yo no estoy tratando de legitimarme como parte de un grupo. Yo no estoy dentro del plano identitario. A mí no me interesa decir, sí, yo estoy con Pachamama, yo me junto con aquí y acá, y yo me la vivo en el ritual y hago de eso una identidad. A mí no me interesa hacer de las lecturas una identidad. Me interesa hacer un análisis del plano simbólico, de la estructura que tienen los mitos. Y si se trata de identidad, bueno, pues aquí ya ni modo me voy a tener que confesar. Yo voy a tener que apelar a una tradición cristiana. La tradición a la que yo apelo y la que no voy a tratar de usurpar en plano identitario a los nahuas es la tradición lulista. Fray Diego Valadez, no sé si tú lo conoces, Brian, hizo una interpretación interesante de cómo se puede jugar semánticamente con la imaginería náhuatl. Y así a la vez, yo también trato de seguir una línea filosófica y un proyecto así histórico-religioso, de tratar de ver la continuidad de la religión. ¿Okay? Entonces yo no voy a reclamar un plano identitario porque yo no pertenezco a los náhuatl. Tú no puedes estar diciéndole a la gente ni siquiera qué es lo que tú crees, lo que no crees, o qué es lo correcto de creer y qué es lo no correcto de creer para ser un náhuatl de veras. Que de hecho es algo que es muy contradictorio, ¿no? Por un lado tienes a los que son demasiado intensitos en llevar bien su religión, y luego los que tienes que son demasiado laxos, que son los más New Ager, ¿no? Que, no, pues sí, lo que tu corazón diga, y etcétera, ¿no? Y luego tienes los que son demasiado puristas, que tratan de pegarse a lo que dice este códice del siglo XVI y nada más así es la religión, ¿no? Yo ni siquiera, yo no trato de reclamar ninguno de esos dos. Yo trato de continuar un proyecto que no voy a explicar aquí, porque es un proyecto religioso dentro de una escuela católica y todo ese asunto, ¿no? Pero un New Age. Sí, no. Porque yo no reclamo identidad, güey. Eso está claro. Los New Agers usurpan la identidad. Y yo no reclamo esa identidad. Yo reclamo una interpretación fuera de un marco histórico. Y sí, tal vez cometí el error en tratar o dar a entender que parece que los nahuas creían eso, pero en realidad no. Y otro asunto a aclarar es, por ejemplo, cuando se me acusó de que yo hice la comparación alienígena de meter la cábala, ¿no? Claro que eres un alienígena. Tienes la cabeza grande y los ojos así, sí, eres un alienígena. Tranquilo, Negrete, o sea, todo eso que se dijo, perdón, Negrete, todo eso que se dijo no es contra ti, o sea, nada más fue un ejemplo, o sea, no decimos que tú persumas como tal. Claro, yo sí lo digo, Brian, no te preocupes, yo sí lo digo. Estoy consciente, no te preocupes, Brian, no. Estamos echando desmadre. ¿Qué iba a decir? Sí, lo de la cábala. Hay demasiada semántica con el juego de la palabra esoterismo. Porque a mí me sacó, por ejemplo, primero me sacó de onda que tú dijeras que algo no puede ser esotérico si se conoce el significado. Supongo que tú tienes una idea de esoterismo bastante particular que ahorita desarrollarás actualmente, pero por lo menos la manera en la que semánticamente manejamos en este podcast la idea de esoterismo es simplemente lenguaje, prácticas o costumbres que entiende nada más cierto grupo, que están incrustadas dentro de un grupo localmente, y el exoterismo con lo que es global en toda la ciudad. Así de fácil. Entonces, cuando yo digo que el significado esotérico del escudo nacional existe, es porque tú puedes hacer una permutatividad simbólica y interpretativa, no del marco histórico, sino que puedes hacer un análisis estructural que en pocos campos semánticos se va a entender. Y si tú sigues esa línea analógica estricta, porque desde luego hay que ser estrictos, tú vas a entender la estructura del mito o el símbolo. Hasta ahí. ¿Ya me defendí de los New Agers?
Claro que no te vamos a prender fuego ahorita que podamos. Chipe, díganos cómo se hacen los sacrificios en tu pueblo para que llevemos a Negrete a sacrificarlo allá. Entonces, a ver, para ya que Brian me responda esta pregunta, ¿tú ves posible, por ejemplo, que alguien pueda jugar de manera actual con los símbolos nahuas, no nada más los nahuas, sino que ya son también nacionales, ya también son iconográficos contemporáneos? Por ejemplo, la Virgencita, que la meten en cuadernitos y le ponen así bien estética el asunto. O sea, los iconos y las imágenes ya tienen otros significados y uno puede jugar dentro de este marco contemporáneo con ellos. ¿Sí o no? Y sin hacer apropiación. Sin hacer apropiación, exactamente. Yo creo que no, Negrete, yo creo que ese ya estás divagando, ¿eh? A ver, cuéntame por qué no se puede. Sin hacer apropiación, digo, tú puedes hacer lo que quieras, ¿no? Al final está justamente por 3. ¿Por qué? Una, porque no puedes darte el lujo de cambiar algo que ha sido histórico. 2, además de histórico, también viene la parte identitaria. O sea, tú no puedes hacer así como que el significado de, claro, o sea, voy a decir cualquier pendejadita, pero que es cierta. Claro, porque entonces cuando se hizo el águila con la serpiente, eso significa el dominio indígena sobre el español o viceversa. Sí. Ajá. A lo que vamos siempre con la parte y a la cual tú te remitiste es a una histórica. Sí. Ajá, entonces tú haces el análisis desde la parte del presente hacia el pasado. Nosotros en historia, cuando tú comienzas a meter otro tipo de significados, le llamamos anacronismo, que significa que nosotros, bueno, para los que no sepan, el anacronismo es que tú pienses que los elementos no van a cambiar a lo largo del tiempo, que se han mantenido tal cual desde que se crean hasta la actualidad, o desde la actualidad hacia un futuro próximo o remoto. Creer que esto se va a mantener intacto, pues justamente sería un error. Pero llevar esa idea del presente hacia el pasado, claro, ahí es donde se puede caer en el anacronismo. Por eso a mí me llamó la atención, bueno, en primera la parte de la cábala y la segunda del esoterismo. Por eso yo te decía, es que no puedes meter la palabra esotérico. Bueno, ahorita ya me explicarás a qué te refieres con esotérico. Sí. Pero de que hay un significado de fondo, sí. Tanto en el momento en el que se crea el actual escudo nacional, porque antes no habían laureles, por ejemplo, porque tiene también elementos europeos, hasta desde el primer momento en el que aparece, que sería justamente en el Teocalli de la Guerra Sagrada, así como en otros códices que yo también puse por ahí en las ilustraciones. Entonces aquí es donde justamente viene esta parte, o la crítica, o fue la crítica. Más allá de yo meter un significado esotérico, sí hay un significado sagrado, que yo lo entendí por ahí a lo mejor, o que era a lo que querías referir. Hay un significado sagrado, pero hay que guardar como ciertas distancias. Ese significado sagrado, además de que el escudo narra la fundación, el águila posada sobre el nopal es un águila fundadora, también puede tener una relación astronómica y además de astronómica, religiosa, y además de religiosa, política. Claro, sí. Entonces, más por eso yo hay veces en las... Ajá, que más que digas Negrete es que llegas y digas que también tiene una interpretación gastronómica, Negrete, no puedes. Exactamente. Pues sí, hasta gastronómica, sí, porque o sea, yo voy a mover un poco al abogado del diablo, porque pues sí, entiendo un poco el punto de Brian, pero también entiendo un poco el punto de Negrete, así como justamente en el momento en el que se creó la nación mexicana, los Estados Unidos mexicanos. Sí siento que haya habido como que una asimilación de conceptos, porque pues al fin de cuentas como que todos los líderes de ese momento
de cierta manera tienen que ver algo con la masonería o con el ocultismo, etcétera, etcétera. Sí. Pero yo no Entonces, pues reclamo sí, eso, como que entiendo que haya relacionado un poco que este símbolo significa esto, etcétera, etcétera. Sin en cambio, también, como tú dices, Brian, pues todos los símbolos de aquí son muy aparte de los de allá. Entonces, no sé, es como que una mezcla muy, muy completa, la verdad. Muy completa desde ese lado del charco hasta este lado del charco. Entonces, no sé muy bien qué creer ni qué pensar acerca de todo eso. Pero, a ver, hay una cosa muy importantísima que dijo Brian, y es de que depende cómo quieres hacer la lectura. Los historiadores hacen desde el pasado. Yo también tomo en cuenta el presente porque estoy tomando la tradición hermenéutica. Gadamer claramente dice, no hay lectura que no pueda ser influenciada por el presente. Todas las lecturas se hacen desde el presente. Al menos en la tradición hermenéutica en la que yo me manejo, porque, bueno, meterse en todo ese asunto filosófico es un despapalle que no creo que seamos capaces de hilar ahorita. Básicamente puedo establecer un mínimo de dónde está el marco de no sobreinterpretación. Porque ese es un asunto que yo quiero defender, que no es sobreinterpretación. ¿Por qué? Porque yo no considero que mi lectura contradiga el símbolo desde su origen, desde su genealogía. No considero que mi lectura ignore su contexto cultural, porque lo aprovecha. Y tampoco considero que mi lectura dependa de suposiciones arbitrarias, por lo menos, güey. No son asociaciones gratis. Son asociaciones muy estrictas que no voy a ver aquí. Ojalá algún día escriba un artículo, no sé. Pero pues yo estoy dispuesto a defenderlas poco a poquito y demostrar que no son cosas arbitrarias, fuera de contexto, ni que contradigan el símbolo. Pero, o sea, a mí lo que me llama la atención es bajo qué argumento o tú cómo entiendes, cómo explicas la parte del esotérico o el esoterismo. Ok. Bueno, ahí me gustaría como hacer un poquito de árbitro de la sesión, porque pues sé que ambos tienen como que muchos puntos de que dar acerca del escudo racional y pues esta sesión se puede extender muchísimo, pero sin en cambio me gustaría que lo redujeran, tú Negrete en especial, y también tú Brian en especial para defender su punto, a 3 nada más, 3 puntos o 4 o 5, lo máximo 5, que digan, no, pues aquí estos 5 puntos del escudo nacional sí tienen que ver con el esoterismo, etcétera, etcétera. Ajá. Pero para eso tengo que definir qué es esoterismo, güey. O sea, también es que porque ya llevamos 2 horas acá, chavos. Es que justamente, o sea, no, nada más quiero... Perdón, es que mi interés nada más era saber cómo entiende Negrete esta parte del esoterismo, por qué lo refiere así. Exacto. Eso es lo que es lo más importante para porque si no nunca nos vamos a entender. Esoterismo, yo lo entiendo, como ya dije, de la manera platónica pitagórica, o sea, de que alguien para entrar a la universidad, bueno, a la Academia de Platón, perdón, tenía que saber geometría. Es decir, había maneras o lenguajes semánticos que solamente son adecuados una vez que ya entiendes las relaciones internas de dicha disciplina, o de dicha semántica o de dicha tradición. Igual lo mismo con los pitagóricos, o sea, solamente había cosas que entre ellos entendían porque era la manera local y particular, bajo su escuela, de entender los desarrollos de ese lenguaje, ¿ok? Eso, seguramente, aquí el señor Wichesar también tiene una manera bastante particular que yo también comparto de lo que es el esoterismo. Pero básicamente me refiero a eso, que dentro de ciertos marcos interpretativos, de ciertos marcos semánticos, desde ciertas líneas analógicas, tú puedes construir esa interpretación sin que sea, como ya dije, arbitraria, fuera de contexto y ni que contradiga el símbolo. Ok. Pero yo no me refiero a cosas así como fuerzas ocultas en la naturaleza o magia sobrenatural o cosas conspiranoicas, para nada. Yo me apego a la escuela de la Universidad de Ámsterdam y el esoterismo occidental, ¿ok? Estas son disciplinas de verdad. En la Universidad de Ámsterdam hay todo un desarrollo sobre qué es el esoterismo como estructura histórica y como estructura también filosófica posteriormente, que pues,
son autores como Anton Fabre, Walter Hanegraaff y muchos otros que ya eres conocido. Pero yo no me refiero tampoco a los asuntos del siglo XIX, que son como estas cosas de magnetismo, de fantasmas, tampoco. Yo me refiero concretamente a una tradición filosófica y pues, si tú quieres, pues te pregunto cuál de todas esas y cómo sigue la línea. Ya, es que justamente yo creo que ese fue el punto de choque. ¿Por qué? Totalmente. Porque tanto yo y yo creo que muchas otras personas te entendimos que te referías como a esta parte conspiranoica, obscura, etcétera, etcétera. Algo que yo he aprendido, digo, también a manera de recomendación, algo que yo he aprendido en plataforma de TikTok, aunque pueda parecer obvio para ti, para el resto de las personas no. Si tú hubieras dicho, me refiero al esoterismo por tal escuela platónica, es esto. Y yo no hubiera salido y lo hubiera hecho de a pedo, ¿no? No, pero muchas gracias por hacerla de pedo, porque aquí estamos discutiendo un asunto muy deleitante, güey. De lo perdido lo encontrado, ¿no? Exactamente. Está muy sea, bueno. eso te puede servir a la larga, porque, repito, a lo mejor para ti puede ser como obvio, son cosas que tú sabes, pero el resto de las personas no. Entonces, yo cuando vi el video dije, madre santa, ahora este tipo de qué está hablando. ¿Cómo que esoterismo? ¿No? Entonces ya por eso hice el video. Sí, hay cosas, o sea, no quiero decir que todo el video son errores, aunque pareciera así, pero, por ejemplo, el otro aspecto que también se mencionó y que lo llega a mencionar Matos, es lo de Cuauhcoatl. Sí. ¿No? Entonces, digo también para que quede claro, y eso fue la pregunta que hice en el video. A ver, y te pregunto nuevamente aquí, ¿pero le llamas Cuauhcoatl porque viene la relación ave-serpiente? ¿O porque realmente es Cuauhcoatl? ¿O porque hacemos este tipo de asimilaciones? Sí. Ajá. Claro. Entonces, y eso es, digo, esto lo podríamos resumir a todo lo que hemos platicado anteriormente. Desde la iconografía, desde la parte lingüística, desde la parte histórica. Iconográficamente sabemos que Cuauhcoatl es la composición de un águila con una serpiente. Pero realmente podremos decir, aunque lo diga Matos Moctezuma, podemos afirmar que es una advocación, un desdoblamiento de Quetzalcóatl. O eso es lo difícil, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, es lo que te digo, aunque lo diga Matos Moctezuma, no porque lo diga él, significa que esté correcto, porque en muchas ocasiones el propio Matos Moctezuma también ignora la parte de la iconografía. Sí, y bueno, pues para responderte brevemente esta pregunta, yo ya no soy posible de sustentar, para mí es imposible sustentar eso retrospectivamente. Yo no te puedo decir, no hay manera de afirmarte que Cuauhcoatl era lo mismo que Quetzalcóatl antes, no hay manera, güey. Pero sí te puedo argumentar, filosófico, poético, como tú le quieras decir, que es coherente pensar, porque además, o sea, está claramente, es inevitable hacer la asociación, ¿no? O sea, ave que vuela o serpiente que se arrastra y que se fusionan, y entonces lo que vuela y lo que se arrastra, y está ese disfracismo, y es el mismo disfracismo con Quetzalcóatl, y también es una serpiente emplumada como las aves, o sea, hay mucho que es inevitable hacer la asociación, pero ya no puedo decirte yo que eso es lo que pensaban los antiguos nahuas. Ahí sí me la metiste, cabrón. Oficialmente papeado. Logramos el fin del podcast, papear al Negrete. Sí. Sí, porque es que vuelvo a lo mismo. O sea, nosotros tenemos también como ciertas concepciones con base en lo que conocemos. Pero, sí. Por ejemplo, ¿por qué menciono esto de Quetzalcóatl? Porque pero ya para el periodo... es presente, ¿eh? No es retroactivo. No, sí. Pero aquí es donde justamente lo señalo. Cuando hablamos de los mexicas, fíjate que Quetzalcóatl pierde toda presencia. Deja de ser importante. Ya no tiene el mismo peso como lo fueron para otras culturas. Otras culturas previas, cabe señalar. Entonces, aquí es justamente como que
Se dice que es Quetzalcóatl porque es quizá la figura religiosa política más conocida, pero realmente ya para los mexica también cambia esta deidad. Entonces, por eso a mí me extraña que lo diga Matos Moctezuma, porque, bueno, si es que lo dijo realmente, porque sí, el personaje de Cuauhtémoc es mencionado en el Códice de la Tira de la Peregrinación, pero como un teochichimeca, es decir, como uno de los sacerdotes que salen en un primer momento con todos los chichimecas, con las 7 tribus, en la versión de los mexica, porque en otras versiones, por ejemplo, en la historia tolteca chichimeca, no es que no exista Cuauhtémoc, es que es otra versión en la cual no figuran los mexicas. Hablan de otro tipo de fundaciones, hablan de otro tipo de mitos de origen. Los únicos nahuas, si es que no me equivoco, me parece que son los acoluas que aparecen en esta historia tolteca chichimeca. Están los acoluas, los totomiauque, los zacateca, los tlaxcalteca, y de las otras 3 no me acuerdo, pero andan por ahí en el norte. Mientras que en la versión de los mexicas figuran pueblos nahuas y pueblos otomís, matlatzincas, tlahuicas, tepanecas, xochimilcas, chalcas, huejotzingas, etc. Entonces, pero, a ver, yo te quiero preguntar algo. ¿Tú por qué crees que Matos haya dicho eso de Cuauhtémoc? A lo mejor por ignorancia. ¿O fue lo primero que se le vino a la mente? ¿Por qué? No, o sea, de que evidentemente aparece Cuauhtémoc en los códices, sí, inclusive en el códice Azcatitlan. Pero de que tenga relación directa con Quetzalcóatl, te voy a decir por qué no. Bueno, es que te doy la razón, no la tiene históricamente. También hay que decir que Matos Moctezuma también es una vedette, ese güey lo entrevistan en todos lados y ya luego se meten las cosas que da risa. Sí, justamente. Pero, güey, yo no creo que Matos Moctezuma haya dicho eso por ignorancia o porque no supiera o no pensara que tenía la posibilidad de sustentarlo historiográficamente. Yo creo que lo dijo como especulación filosófica, así de simple. Te digo por qué yo creo que se equivoca. Díganos. Por la parte iconográfica. En el códice Azcatitlan, me parece que Cuauhtémoc tiene el espejo de Tezcatlipoca. No tiene nada que ver con Quetzalcóatl. Toma ya. Aplicando, claro, la linealogía iconográfica. Sí, claro. Mientras que en la parte de... Sí, en el códice Azcatitlan aparece Cuauhtémoc, aparece ahí su nombre o su glifo onomástico, e inmediatamente atrás tiene una bolita de humo, un espejito de humo. Ok. Enfrente aparece el sacerdote que es que está cargando a Huitzilopochtli, que también es una serpiente. Ajá. Pero, a ver, te la compro. Desde la hermenéutica iconográfica no puedes decir eso, porque tienes que seguir una línea genealógica de cómo iconográficamente, ¿sí?, se representa el dios. Pero yo creo que desde la hermenéutica analógica sí puedes hacerlo, güey, pero como lectura en el presente. Y si mi abuela tuviera ruedas, ya les digo, señores, sería una bici. Pero bueno, chavos, ya llevamos aquí 2 horas. Señor Brian tiene mejores cosas que hacer. Hay más gente que papear en todo el internet y el Brian lo hace de una manera deliciosa, la verdad. Ay, entonces, pues, ¿qué les parece mis si procedemos? No me echan porras, güey. Y Chipe no me dijo cómo le hacen en su pueblo para hacer sacrificios. Te vamos a llevar allá que te sacrifiquemos. Entonces, pues bueno, ya para terminar este riquísimo podcast, primero que nada agradecer al señor Brian por dedicarse a perder 2 horas miserables de su vida hablando con nosotros. Muchas gracias, señor Brian. Y gracias también
Y también, pues, dar un comentario, nuestro comentario de cierre y ya, para proceder, ¿no? Como las estrellas van primero, señor Brian, por favor, denos sus conclusiones. ¿Qué se sintió papear al Negrete? ¿Se siente tan bonito como me lo imagino? O lo que usted quiera concluir, señor Brian. Muchas gracias. Van a estar comentando aquí en el YouTube, sí lo papearon, ya ven, sí lo papearon. No. Claro que sí, eso vamos a hacer. Es más, yo lo voy a hacer 20 veces. Pues fíjate que, digo, ya como último comentario, digo, no, yo voy a abrir la puerta nuevamente. Sí aparece un personaje con relación a Quetzalcóatl. En la misma tira de la peregrinación aparece Cuauhcoatl y se llama Chimalma. Chimalma es la mamá de Quetzalcóatl y está atrásito de Cuauhcoatl. 2 personajes atrás. Órale. Yo lo cierro con eso. Entonces a lo mejor posiblemente puede haber sido confusión de matos entre Chimalma y Cuauhcoatl, pero bueno, eso ya lo dejaremos para otro podcast. Pero, o sea, más allá de ver la papeada, no fue tal cosa, fue intercambio de ideas. Repito, creo que fue una aclaración para mí, al menos, en cómo Negrete, pues, justamente estaba abordando la parte del esoterismo, que es mi recomendación, así como de, ok, está bien, solamente sé más específico para la audiencia que a lo mejor no conoce tanto de lo que es el esoterismo, desde el sentido platónico, socrático, homérico o lo que tú quieras. Nada más esa es como la recomendación. Y pues adelante, o sea, el podcast estuvo muy padre, estuvo muy, muy chido. Me gustó mucho, entonces espero que también a ustedes les haya gustado platicar, conocer un poco más acerca de cómo desde la academia abordamos también el tipo de lecturas, cómo no caer en esoterismos, para que no haya... de los malos, no de los del Negrete, que son peores aún. Para que no haya confusiones con académicos mamoncitos como yo. Claro. También aquí al final damos recomendaciones. No sé si ahorita estés leyendo un libro, andes escuchando una música, estés dándole vueltas a un tema. ¿Y yo personalmente? Sí, personalmente. Bueno, leer un libro, ahorita no estoy leyendo como tal un libro. Sí he estado escuchando chingos de música. Entre reggaetón, entre corridos tumbados, entre rock antiguo. Entonces, bueno, mis recomendaciones, si es que me lo permiten, por favor. De requesón, fíjense que me gusta la canción de 23 preguntas. Es como la canción que me ha gustado. He escuchado también a Travis Scott, cualquier canción de Travis Scott, sobre todo una que se llama Hot. Hay otra que se llama You con Don Toliver y con esta misma colaboración Inside With You, algo así se llama. A$AP Rocky, Soda Stereo, Héroes del Silencio, Caifanes no se diga, mi grupo favorito La Barranca. Entonces música es lo que más he escuchado honestamente. Tú eres de los que van a los bares y dicen pongan Caifanes. Pongan Caifanes. Ya cuando quiero malacopear, ya empiezo a sacar las chidas. Carnal, no, por favor, vengo de 6 horas de escuchar Caifanes en una peda familiar. Por no, ya no. Buenísimo. No, hasta eso fíjate que sí dejé de escuchar Caifanes y últimamente pues sí he estado escuchando más como pues otro género, los corridos tumbados. La de Peso Pluma, La Patrulla y espérame, porque todavía no me las memorizo. Entonces, hasta tengo mi playlist de ahí de corridos tumbados. Ahí nos lo pasas en los comentarios. Tú Sancho, Gavilán 2, Santal 33, esas se los paso en comentarios de ahí para que guste. El que guste, la que guste, pues ahí. Mándenos su lista de corridos tumbados para interpretar correctamente los códices, señor. Por favor. Eso es lo que le faltó a Negrete, más reggaetón para leer correctamente los códices. Sí. Señor Negrete, su conclusión, por favor, con recomendación. Yo creo que aprendí bastantes datos. Me gustó contrastar los datos, sobre todo.
yo creo que vamos a seguir con esta diferencia hermenéutica, definitivamente, porque sí, el señor está especializado en otras cosas, yo en otras. Mi recomendación es que es respecto al tema, de hecho, Arte de la Memoria en la Retórica Cristiana de Fray Diego Valadez. O también simplemente chequen sobre Fray Diego Valadez, es un benedictino, me parece, ya se me olvidó. Bueno, el chiste es de que pertenecía a la escuela de Ramón Llull. Hizo un... ¿Es de Fray Diego qué? ¿Fray Diego qué? Fray Diego Valadez, con V. ¿Cómo? ¿Valadez? ¿Así? ¿Cómo se escribe? ¿Con V? ¿Con Z al final? No, con S. Ya oyeron, creo que a veces se escribe con Z. Ya sabes que las grafías medievales están un poco estables. Sí. Y en concreto les recomiendo el estudio que hace de El Arte de la Memoria Gerardo Ramírez Vidal, de la Universidad Nacional Autónoma de México, de la UNAM. Hace un análisis de la técnica, memotécnica de Fray Diego Valadez y cómo utilizaba la iconografía, las imágenes, la filosofía para evangelizar a los indios, aprovechando sus propias herramientas, desde luego. Muy interesante todo el asunto luliano de Ramón Llull. Buenísimo. Señor Shipe, concluye recomendación. Ahí está. No quiso concluir nada. Ah, mira, ya volvió. Ahora es otra advocación. Recuerden, porque escuchas, su advocación de Shipe Totec aquí en el Tecolote es señor Shipe, su conclusión y recomendación. Okay. Con esta advocación. ¿Mi conclusión? Y tu advocación. Pues mi recomendación, querida banda, es que repitan el mantra que un muy sabio maestro de historia me dijo en la prepa, en la vocacional 2, saludo al Gandhi. No lo conocemos lo conocemos como el Gandhi, pero pues no sé cómo se llama, pero en fin, él nos dijo algo que es muy cierto, que la historia es complicada. Y se queden con eso. La historia es muy complicada y que no se queden con buenos o con malos. Dicho esto, mi recomendación para que lean, suponiendo que seguimos con el mismo paradigma de que pues recomendamos cosas que no tengan nada que ver con el podcast. No sé, ¿qué les podré recomendar en este apartado? Pues no sé, supongo que Demian de Gervanges. Digo, es al menos el dios que más me ha sonado a mí. Sin en cambio les da como que los preceptos para pues aceptar otros dioses, porque pues nada en esta vida es blanco o negro, ni siquiera es gris. Todos tienen sus matices y resuena mucho con lo que me dijo mi profesor. Nada es lo que parece, hermanos. Entonces pues quédense con eso en la historia. Todo es muy complicado, demasiado complicado. Y mi advocación, chale. Tu advocación. Su puta madre. Compártanme, mis queridos hermanos, que es una advocación, porque pues, no soy lo bastante letrado para saber qué es una advocación. Como dijimos, como dijo Shipe, su advocación hoy es la de su puta madre. No, es que no llegaste, güey. No llegaste a esa parte del debate o del podcast. Sí, no llegué. Tendrá que venir Brian otra vez a explicarnos lo que es una advocación. Échate ya tu recomendación, César. Ya, cierro concluyendo, diciéndoles, chavos, porque escuchas que está bueno, está interesante. Uno puede hacer con el material historiográfico, con el conocimiento, con lo que quiera, lo que se les cante, las buenísimas, que para eso es tuyo. Todos los íconos están muertos, vivimos en un mundo posapocalíptico, y la verdad es que todo acabará y todos moriremos horriblemente. Pero si quieren divertirse a mitad de esa vorágine de destrucción y caos, hagan patria y maten a un New Age, ¿vale? Esa es mi recomendación. Eso es lo que hice yo el martes. Entonces, se lo recomiendo. No, güey, hasta luego, chavos. YouTube nos va a censurar, güey. YouTube va a bajar. Sí, pues sin algunas, yo no tengo nada que ver con César, yo no tengo nada que ver con lo que acaba de emitir, yo no sé nada de lo que acaba de hacer el martes pasado. Yo soy invitado nomás. Sí, exactamente. Bueno, ya. Hagan patria y maten a New Age. Hasta luego. Cuídense. Bye.